En el rincón del bucanero, donde la luna canta sueños, se esconden versos sin temor, en cada ola un son eterno. Allí navegan las palabras, va como un barco en alta mar, con cada proa un nuevo verso que al viento le gusta contar. En la calle la lluvia era torrencial. El reloj me decía que eran las 2 de la mañana. Yo estaba en mi cuarto, tras la ventana, protegiéndome de esa manta de agua gris que lo inundaba todo. Al otro lado del suelo se oía un ruido chirriante. Era el saso de mi vecina, la chica del piso de abajo, que como cada noche practicaba sus clases de música. Algo que os aseguro no tenía ningún futuro. Ella decía que hacía música. Decir que tocaba horriblemente mal era ser muy generoso con ella. Cualquiera diría que su único propósito era hacerme saltar por la ventana. Le hubiera regalado un piso al otro lado de la ciudad con tal de no volverla a oír. Aunque reconozco que es todo un tormento oírla tocar ese instrumento del diablo, cruzarme con ella por las escaleras es un regalo para la vista. Tiene un físico fantástico. Sus ojos son de un color negro penetrante. Hay quien dice que su corazón es aún más negro. Al bajar la vista no se puede evitar ver otra cosa que no sean sus lindos pechos, que no dejan nada para la imaginación y que tienen tal grado de belleza que todo lo demás queda en un segundo plano. Y más abajo se intuye el secreto de la lozanía de sus muslos, a punto de reventar las costuras de esa atrevida falda que no puede estar más ceñida a su silueta. Estaba ensimismado visualizándola cuando me di cuenta que el saso había dejado de sonar y pude oír el sonido de sus tacones subiendo las escaleras. Me sobresalté porque por encima de su piso no vive otro vecino que no sea yo, y la última vez que nos cruzamos en las escaleras estuve poco afortunado. Le dije que si su propósito era vivir de la música, tendría que hacer algún que otro trabajito para poder comer, y que si quería dar un concierto, que se lo diera a su santa madre a altas horas de la madrugada, o algo así le dije. Su mirada fulminante llegó a dolerme, casi me hizo sangrar. De pronto sonó el timbre de la puerta. Pude comprobar que era ella. Cuando la abrí, me dijo que no dejaría de tocar su saso por nada del mundo, pero que no me preocupara, que su música no volvería a molestarme. Su música. Pensando que su propósito era mudarse de piso, la invité a pasar. Había que celebrarlo, ¿o no? Para sorpresa mía, ella aceptó. Le ofrecí un vaso de whisky. Luego puse música de Ben Bester. Eso sí que es música de verdad. Me acerqué a ella y la besé con deseo, mientras delicadamente apreté sus pechos entre mis manos. Ella me pidió pasar al dormitorio, y mientras deslizaba mi mano por debajo de su falda, nos dejamos caer sobre la cama. Luego, no recuerdo nada más. Ahora estoy escribiendo esto desde la cama de un hospital y no consigo oír nada. Una enfermera de planta me ha escrito en un papel que alguien había perforado mis oídos con una aguja de crochet. Realmente tenía un corazón bastante negro, pero ahora creo que no tocaba tan mal. Daría cualquier cosa por volverla a oír tocar ese instrumento del diablo.
Las estrellas son testigos de historias nunca contadas. El bucanero es el amigo de rimas siempre inesperadas. Desde el fondo de su guarida surge un canto a la deriva que inspira nuestra vida, una poesía divina. En el rincón del bucanero las poesías se hacen eco del mar y sus profundos vuelos, del cielo azul tan sincero.